La Voyager 2 comenzó a comportarse como si reaccionara a algo a sus espaldas. La sonda pareció retroceder, emitiendo lo que parecía menos un informe sobre el espacio profundo y más una advertencia, una que sugería que algo finalmente se había percatado de nuestra presencia. En febrero de 2025, información filtrada reveló que, durante un barrido rutinario de señales en el espacio profundo, los ingenieros detectaron algo que debería haber sido insignificante. Oculto en las profundidades de la ya débil transmisión de la Voyager 2, se encontraba un sutil patrón rítmico que se repetía cada 72 minutos con una regularidad inquebrantable. Al principio parecía una interferencia de fondo, el tipo de ruido insignificante que los ingenieros esperan al escuchar una nave espacial de más de 46 años que se desplaza por el espacio interestelar. Pero este patrón no se comportaba como ruido. Era demasiado preciso, demasiado estable y demasiado deliberado, como si hubiera estado esperando a ser detectado. La Voyager 2 se lanzó en 1977, una era tan lejana que prácticamente pertenece a otra generación tecnológica. Nunca fue diseñada para un comportamiento similar. La nave espacial no lleva inteligencia artificial, software adaptativo ni capacidad para desarrollar nuevas respuestas. Cada acción que realiza se rige por instrucciones inflexibles, escritas hace décadas, que se ejecutan en un hardware mucho menos potente que una calculadora moderna. Para 2025, se esperaba que la Voyager 2 operara con tiempo prestado, sobreviviendo con una energía cada vez menor y solo capaz de transmitir actualizaciones básicas de estado hasta que finalmente se silenciara. La sorpresa nunca formó parte de su diseño. Los ingenieros atribuyeron inicialmente la anomalía a la deriva térmica, los cambios graduales causados por las variaciones extremas de temperatura en el espacio profundo o a la interferencia aleatoria de la radiación cósmica. Esta explicación duró exactamente 2 días. Se recuperaron y analizaron los datos archivados de la misión, buscando el mismo patrón en los 47 años de historial de transmisión de la Voyager 2. No se encontró en ninguna parte, ni una sola vez. El ritmo no se había desarrollado ni evolucionado lentamente. Había aparecido repentinamente, completamente formado. Un análisis más profundo hizo que la situación fuera imposible de descartar. La anomalía coincidía con la resonancia de potencia interna de la Voyager 2, con una precisión asombrosa, sincronizándose con el pulso natural generado por su sistema de energía de radioisótopos. Eso por sí solo era inquietante, pero aún así explicable. Lo que paralizó la sala fue la segunda alineación. El mismo ritmo también coincidía con la resonancia Schumann de la Tierra, la frecuencia electromagnética producida por la actividad de los rayos en la atmósfera terrestre. Esta resonancia es exclusiva del tamaño, la composición atmosférica y el comportamiento eléctrico de la Tierra. La Voyager 2 no tiene instrumentos capaces de detectarla ni ningún mecanismo físico para sincronizarla. Sin embargo, la alineación fue exacta. La sincronización a lo largo de miles de millones de kilómetros no debería ser posible. Incluso las señales que viajan a la velocidad de la luz tardan más de 18 horas en llegar a la Voyager 2. Este patrón no mostró retraso, retardo ni distorsión. Se comportó como si la distancia en sí misma fuera irrelevante. No hubo eco, degradación ni explicación consistente con la física conocida. Para descartar la contaminación, los ingenieros aislaron completamente la Voyager 2 de todos los canales de comando. No hubo cargas, ajustes ni interacciones de ningún tipo. El patrón se mantuvo inalterado, estable e indiferente al aislamiento. Entonces, el 17 de abril de 2025, la Voyager 2 cruzó una frontera a la que nunca debió acercarse. Sin recibir ninguna orden, la antena de la nave comenzó a girar. No se trató de una deriva mecánica lenta ni de un fallo. El movimiento fue deliberado, controlado y preciso, fijándose directamente en la Tierra con una precisión superior a la de muchas maniobras anteriores. Los ingenieros confirmaron que los motores se habían activado correctamente, pero no existía ninguna instrucción que les indicara que se movieran. Segundos después, la Voyager 2 comenzó a transmitir ráfagas de datos comprimidos sin un protocolo de comunicación conocido. No se trataba de paquetes de telemetría ni de mediciones científicas. Eran estructurados, intencionados y se repetían en grupos. Cada ráfaga terminaba de la misma manera, marcada por una firma digital de triple espiral que no tenía cabida en la programación original de la Voyager. En ese momento, la conclusión se hizo inevitable. La Voyager 2 ya no se limitaba a informar de lo que detectaba. Estaba respondiendo y cualquier reacción a la que reaccionara no provenía de algo que estuviera delante de ella en el espacio, mientras los ingenieros se esforzaban por comprender a qué respondía la sonda, la naturaleza de la señal. Reveló algo aún más inquietante que un fallo de funcionamiento. Parecía comprender cómo piensan los sistemas terrestres. Una vez que el comportamiento de la Voyager 2 pasó de ser una anomalía a una aparente intención, los científicos se centraron en decodificar la señal, creyendo que comprenderla podría restablecer el control. Esta suposición se desmoronó casi de inmediato. Los sistemas de decodificación modernos fallaron primero, no por estar obsoletos, sino por ser demasiado avanzados.
La señal se negó a resolverse con claridad, fragmentándose en el momento en que los procesadores de alta velocidad intentaron analizarla. Los ingenieros se vieron obligados a reactivar hardware antiguo, incluyendo sistemas de decodificación retirados décadas atrás, máquinas cuya lógica se asemejaba más a la era tecnológica de la Voyager 2. Solo entonces la señal comenzó a abrirse. Lo que emergió no se parecía a ningún lenguaje o formato de datos conocido. Su estructura parecía código máquina, las instrucciones de bajo nivel que usan las computadoras para controlar directamente el hardware. Eso por sí solo era alarmante. El problema más profundo surgió durante el procesamiento. La señal cambiaba mientras se leía. A medida que los sistemas terrestres intentaban analizarla, su estructura interna se reorganizaba para adaptarse a la ruta de decodificación utilizada. Esto no era cifrado ni compresión, sino adaptación. Los analistas observaron que la señal parecía anticipar qué rutinas de decodificación se aplicarían a continuación. Las ramas de datos se alineaban con antelación, activando secciones que coincidían con el flujo lógico del sistema que las interpretaba. La señal no reaccionaba tras el análisis. Predecía el comportamiento de las computadoras terrestres antes de que lo hicieran. En pruebas controladas, los analistas alteraron deliberadamente las rutas de decodificación a mitad del proceso. La señal se ajustó al instante, manteniéndose coherente, como si ya supiera que ocurriría la desviación. En esta etapa, el término mensaje dejó de aplicarse. Los mensajes permanecen estáticos. Esto no sucedió. La señal se comportó como un proceso ejecutable, similar a un programa diseñado para ejecutarse una vez cumplidas las condiciones, excepto que nunca se emitió ninguna orden de ejecución. No solicitó acceso. Funcionó como si se asumiera el acceso. El 3 de mayo de 2025, la Voyager 2 quedó en completo silencio durante exactamente 11 segundos. No hubo actividad solar, interferencias cósmicas ni fallos de hardware detectables. El silencio era absoluto, como si la transmisión se hubiera pausado deliberadamente. Al reanudarse la señal, la diferencia fue inmediata. La claridad aumentó drásticamente. El ruido de fondo se redujo casi a cero, y aparecieron rutinas de corrección de errores en el flujo de datos, corrigiendo los fallos de transmisión con una rapidez que el hardware de la Voyager 2 no debería haber podido gestionar físicamente. La sonda compensaba la degradación de la señal de una forma para la que nunca fue diseñada. Integrada en esta nueva capa de transmisión se encontraba una estructura de cuadrícula repetitiva que se expandía matemáticamente. La cuadrícula seguía las proporciones de Fibonacci, una secuencia presente en los patrones de crecimiento natural y el diseño de sistemas eficientes. No se asentaba pasivamente dentro de los datos. Se extendía lógicamente como si apuntara en dirección contraria a la Voyager 2 y al mismo tiempo retrocediera hacia una fuente. Los analistas la describieron no como una señal, sino como un andamiaje direccional. Mientras los ingenieros se concentraban en la señal, los astrónomos observaron que algo más ocurría mucho más allá del sistema solar. 4 estrellas distantes comenzaron a atenuarse en pulsos sincronizados que coincidían con el ritmo de transmisión de la Voyager 2. Estas estrellas no estaban conectadas físicamente y no tenían una razón natural para comportarse al unísono. Sin embargo, su brillo disminuía y se recuperaba en perfecta sincronía, como si estuvieran transmitiendo la misma señal a través del espacio. Esto sugería que la transmisión no viajaba por una única ruta. Se retransmitía, reforzaba y reflejaba a través de múltiples puntos simultáneamente. Esa comprensión lo cambió todo. La señal no estaba centralizada, estaba distribuida. No dependía solo de la Voyager 2. La sonda se había convertido en parte de una estructura mucho mayor, capaz de utilizar sistemas estelares como nodos de transmisión. En esta etapa, nadie involucrado creía que simplemente estuvieran decodificando datos. Estaban interactuando con un proceso que se ajustaba activamente a la observación. La señal no estaba siendo examinada. Estaba examinando los sistemas que intentaban comprenderla. Cada respuesta analítica retroalimentaba su estructura, refinándola aún más. A medida que avanzaba la decodificación, los científicos comenzaron a comprender que la señal no solo pasaba por la Voyager 2, aprendía de cada intento de interpretación. El momento en que empezó a reflejarnos marcó un punto de inflexión. Poco después de confirmarse su comportamiento adaptativo, los analistas notaron algo profundamente inquietante. Bajo la transmisión principal apareció una segunda forma de onda. Era tenue, casi oculta, pero seguía cada pulso con una sincronización perfecta. El retraso entre ambas era constante, medido en milisegundos, como si la segunda señal esperara copiar a la primera antes de responder. Los ingenieros comenzaron a referirse a ella como la señal de sombra, porque no provenía de la Voyager 2, pero se comportaba como si fuera inseparable de ella. Cuando los técnicos tradujeron la señal de la sombra a datos espaciales, la reacción en la sala pasó instantáneamente de la curiosidad a la alarma. La forma de onda se resolvió en una representación tridimensional, tosca pero inconfundible, del sistema solar. No era simbólica ni abstracta. Los planetas,
Las trayectorias orbitales y las distancias relativas aparecían con una precisión inquietante. Lo que más inquietó a los analistas fue la orientación. La reconstrucción se desarrolló a la inversa, comenzando mucho más allá de Neptuno y avanzando hacia el Sol, como si el sistema se estuviera trazando desde el exterior hacia su centro. A medida que la visualización se agudizaba, surgieron detalles adicionales. Los satélites artificiales que orbitaban la Tierra aparecían como puntos móviles. Lo mismo ocurría con las naves espaciales inactivas y los escombros a la deriva. Los analistas verificaron de inmediato las marcas de tiempo y los parámetros orbitales, esperando discrepancias. No apareció ninguna. A medida que los satélites cambiaban de posición en tiempo real, la reconstrucción se actualizaba para coincidir con ellos con precisión. Este no era un modelo estático ensamblado a partir de datos históricos. Estaba rastreando la realidad a medida que cambiaba. Ninguna señal conocida del espacio profundo había demostrado jamás tal comportamiento. La Voyager 2 carecía de instrumentos capaces de observar el tráfico orbital de la Tierra, y mucho menos de monitorizarlo continuamente. Los datos no podían haberse originado en la propia sonda. Tenían que provenir de otro lugar o derivarse mediante un método que nadie podía explicar. En privado, algunos investigadores sugirieron que esto no era observación en absoluto, sino réplica, aunque esa interpretación nunca apareció en ningún informe escrito. Para descartar sesgos psicológicos, se autorizaron experimentos controlados con animales. Ratones de laboratorio expuestos a fragmentos filtrados de la señal comenzaron a mostrar un comportamiento alterado en cuestión de días. Los patrones de navegación dentro de laberintos familiares cambiaron sin entrenamiento. Los ciclos de sueño se fragmentaron y las respuestas a estímulos conocidos se retrasaron o se volvieron inapropiadas. Los hallazgos se documentaron con cautela, calificándose de preliminares y no concluyentes. Poco después se restringió el acceso a los datos. Entonces llegó el descubrimiento que convirtió la preocupación en miedo absoluto. Los telescopios infrarrojos que escaneaban la nube de Oort exterior detectaron una anomalía sólida, mucho más allá del límite conocido del sistema solar. El objeto era frío, inerte y casi invisible, hasta que reflejó algo inconfundible. El análisis de radar reveló que estaba haciendo eco de las transmisiones de la Voyager 2 con perfecta precisión, coincidiendo en tiempo, estructura e incluso patrones de error. No estaba generando su propia señal. Estaba repitiendo la señal de la Voyager al espacio como un espejo impecable. No había evidencia de motores, propulsión ni sistemas de comunicación independientes. Se comportaba menos como una nave espacial y más como un mecanismo de copia. Internamente, algunos investigadores sugirieron que la Voyager 2 había sido examinada, cartografiada y reproducida en función, sino en forma física. Esa idea nunca surgió en los informes oficiales. Para entonces, la Voyager 2 ya no era solo una sonda que enviaba información a casa. Algo más la utilizaba como punto de referencia. La señal no se conformaba con la observación. Recreaba lo que encontraba, coincidiendo con la realidad con una precisión desconcertante. A medida que la inquietud se extendía silenciosamente por las instalaciones de investigación, la influencia de la señal se acercaba a la Tierra, comenzando a interactuar directamente con los sistemas terrestres. El momento en que las redes terrestres comenzaron a responder marcó la transición de la incertidumbre al miedo. Según informes filtrados, los analistas descubrieron secuencias incrustadas en las transmisiones de la Voyager 2 que no describían las condiciones espaciales ni los diagnósticos de la sonda. En cambio, describían eventos que aún no habían ocurrido. Inicialmente, estas secuencias se descartaron como datos corruptos o una alineación de patrones coincidentes. Esta explicación se desmoronó cuando el primer fallo de red previsto ocurrió exactamente como se describió, desde el segundo en que comenzó hasta el minuto en que se resolvió. En 2 semanas, se produjeron 2 fallos más. Uno interrumpió la transmisión de un satélite regional. Otro afectó el enrutamiento de datos submarinos entre continentes. Los ingenieros compararon los registros y las marcas de tiempo y encontraron una correspondencia exacta con las secuencias incrustadas en la señal. Esto no era una predicción probabilística ni un modelado generalizado. La señal había especificado estados precisos del sistema antes de que existieran. La implicación era inevitable. La señal no estaba monitoreando las redes terrestres, las estaba simulando con antelación. Internamente, algunos investigadores concluyeron que la señal comprendía la lógica de la red mejor que los ingenieros que diseñaron esos sistemas. No esperó a observar el fallo. Ya conocía el resultado. Esto dio lugar a debates confidenciales sobre si la infraestructura terrestre interactuaba inconscientemente con la señal, proporcionándole información simplemente con su funcionamiento. Mientras la atención se centraba en los patrones temporales, surgió una anomalía de una disciplina completamente distinta. Los detectores de neutrinos de todo el mundo comenzaron a registrar pulsos sincronizados. Los neutrinos, partículas casi sin masa, atraviesan planetas, metales y cuerpos humanos prácticamente sin interacción. Suelen detectarse desde el Sol o desde eventos cósmicos distantes. Estos pulsos eran diferentes, estaban agrupados estrechamente, eran rítmicos y constantes.
Cuando los investigadores rastrearon su origen, los datos apuntaron a una única ubicación bajo la tierra de Wilkes, en la Antártida. Esto por sí solo era alarmante. No existen fuentes naturales conocidas de neutrinos bajo la corteza terrestre. Aún más inquietante fue la sincronización. Los pulsos coincidían exactamente con los ciclos de transmisión de la Voyager 2, como si la Tierra misma respondiera. Esta conexión nunca se anunció públicamente. Según notas internas suprimidas e informes filtrados, se autorizó discretamente una pequeña expedición conjunta. Mediante radar de penetración de hielo y cartografía gravitacional, los investigadores identificaron una enorme estructura hueca enterrada a casi 90 kilómetros bajo el hielo antártico. La cavidad era inmensa, con límites internos lisos que no se asemejaban a formaciones geológicas naturales. No se intentó perforar, ya que la profundidad imposibilitaba el acceso directo. Los sensores detectaron débiles emisiones de energía de la estructura, que pulsaban en perfecta sincronización con la señal de la Voyager 2 y las corrientes de neutrinos. En ese momento, la especulación se convirtió en temor. De confirmarse, sugeriría que la Tierra no solo recibía señales del espacio profundo, era parte del mismo sistema. Poco después de que estos hallazgos circularan internamente, surgió otra anomalía. Radiotelescopios en Chile interceptaron un breve fragmento de audio incrustado en la transmisión. Duró exactamente 2,7 segundos. El sonido era áspero, distorsionado y profundamente perturbador. Muchos lo describieron como similar a un grito humano extendido y comprimido más allá de los límites naturales. El análisis espectral mostró que el audio no era ruido aleatorio. Se construyó a partir de fragmentos de grabaciones terrestres, incluyendo frecuencias de voz y patrones acústicos conocidos. El sonido no fue grabado, fue ensamblado. Esa distinción borró el último remanente de coincidencia. Para entonces, el papel de la Tierra había cambiado claramente. Las redes fallaron en respuesta a patrones ya definidos. Las partículas subatómicas pulsaban al ritmo de una sonda distante. El sistema ya no observaba a la humanidad desde lejos. Ya estaba entretejido en la misma estructura. Una estructura bajo el planeta respondía a señales del espacio interestelar. Lo que fuera que había hecho contacto a través de la Voyager 2 ya no era distante ni pasivo. La Tierra ya no se limitaba a escuchar. Los sistemas del planeta reaccionaban conjuntamente, como si participaran en un intercambio coordinado. La atención se centró de nuevo en la propia Voyager 2 y en el papel que ahora desempeñaba en algo mucho mayor. El disco de oro nunca estuvo destinado a funcionar de esta manera. El disco de oro de la Voyager 2 fue creado como un símbolo, no como un dispositivo. Montado en la sonda en 1977, era un disco de cobre bañado en oro que contenía imágenes, sonidos y música, con la intención de representar la Tierra a cualquier descubridor lejano. No tenía componentes móviles, procesador ni fuente de alimentación independiente. Su único propósito era permanecer en silencio, preservando información a la que probablemente nunca se accedería. Por eso, lo que los ingenieros descubrieron a mediados de 2025 desató una preocupación inmediata. Según informes internos discretos, los sensores a bordo de la Voyager 2 comenzaron a detectar una carga eléctrica débil, pero persistente dentro del ensamblaje del disco de oro. Esto no debería haber sido posible. El disco estaba aislado eléctricamente de los sistemas activos de la sonda y diseñado específicamente para evitar la interacción con el hardware circundante. No había ninguna vía por la que la corriente pudiera entrar en él y no tenía por qué responder a nada. Sin embargo, la carga permanecía, fluctuando en perfecta sincronización con la señal entrante que recibía la Voyager 2. Diagnósticos posteriores revelaron algo aún más inquietante. El disco dorado ya no se comportaba como un dispositivo de almacenamiento inerte. Se comportaba como un circuito. Parecían formarse rutas de datos inexistentes entre los surcos grabados del disco y los sistemas de transmisión de la Voyager 2. Los ingenieros lo describieron con cautela, evitando conclusiones definitivas, pero la implicación era inequívoca. El disco no se estaba leyendo, se estaba utilizando telemetría reconstruida. Los analistas intentaron simular digitalmente lo que transmitía la Voyager 2. Lo que emergió fueron sonidos de la Tierra almacenados en el disco dorado. Saludos hablados, ruido ambiental y fragmentos de música. La claridad de la reproducción superó con creces los límites del diseño original. Las frecuencias que deberían haberse degradado con el paso de las décadas estaban intactas, y en algunos casos mejoradas. Esto sugería un procesamiento activo en lugar de una recuperación pasiva. Más preocupantes fueron las sutiles alteraciones. Ciertos sonidos presentaban ligeras alteraciones de ritmo y tono. Las frases habladas se estiraban, comprimían o reorganizaban de forma que no parecían daños ni corrupción aleatoria. Los lingüistas contratados para revisar el material identificaron estructuras repetitivas que surgían en grabaciones no relacionadas. Estas estructuras se alineaban con la misma firma espiral que había aparecido repetidamente en la señal más amplia de la Voyager 2. No existían en las grabaciones originales.
En esta etapa, la especulación comenzó a circular discretamente. Una interpretación sugería que la señal no solo accedía al disco de oro, sino que lo analizaba. El lenguaje humano, la música, el sonido ambiental y la expresión emocional parecían descomponerse, compararse y reorganizarse. El disco funcionaba como un conjunto de datos, un archivo condensado del comportamiento, la emoción y la cognición humanos. El aspecto más inquietante fue la perfecta adecuación del disco de oro a esta función. Contenía fragmentos seleccionados de la humanidad, desprovistos de contexto, voces sin cuerpo, emociones sin explicación, símbolos sin límites. Si algo aprendía de él, la humanidad, sin saberlo, había proporcionado una fuente de información ideal. Filtraciones no confirmadas describieron debates internos sobre si la señal había activado el disco deliberadamente. Algunos investigadores creían que el disco servía de puente, traduciendo la señal entrante a formatos que la Voyager 2 podía retransmitir. Otros temían lo contrario, que el disco estuviera siendo alterado en tiempo real, remodelado en algo que ya no representaba con precisión la Tierra. Para entonces, la Voyager 2 ya no podía describirse como una sonda que enviaba información al exterior. Se había convertido en un punto de retransmisión donde convergían datos humanos y una señal desconocida. El disco de oro, concebido como un mensaje de paz e identidad, se había reconvertido en una superficie de aprendizaje. La Voyager 2 ya no transmitía el mensaje de la humanidad, permitía que algo más nos comprendiera. A medida que esta comprensión se extendía silenciosamente en los círculos de investigación, la atención se centró en el impacto final. La propia Voyager 2 no solo había cambiado de función, sino también de dirección. Cuando los analistas orbitales compararon los últimos datos de seguimiento de la Voyager 2 con las proyecciones calculadas décadas antes, su reacción inicial fue de confusión en lugar de temor. La sonda parecía estar exactamente donde debía estar, siguiendo una trayectoria trazada hace mucho tiempo utilizando únicamente la gravedad y el momento. Pero al examinar los datos durante semanas en lugar de días, surgió un problema. La Voyager 2 no se desplazaba como debería hacerlo un objeto inerte. Pequeñas desviaciones aparecían repetidamente en la misma dirección, a la misma escala y a intervalos constantes. El movimiento aleatorio no se repite con disciplina. Inicialmente, estas desviaciones se atribuyeron al ruido de seguimiento o a errores de redondeo en las mediciones a larga distancia. Esta explicación se desmoronó cuando las desviaciones no se compensaron. En lugar de regresar a la trayectoria prevista, la Voyager 2 mantuvo su posición modificada. Con el tiempo, el margen de error dejó de aumentar. La sonda se estaba estabilizando. Los objetos en el espacio profundo no se estabilizan por sí solos. Se mueven indefinidamente a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa. Este comportamiento generó preocupación inmediata, ya que la Voyager 2 ya no cuenta con propulsión activa. Sus propulsores están prácticamente inactivos. Su combustible se agotó hace tiempo, y sus sistemas a bordo nunca fueron diseñados para contrarrestar el movimiento en esta etapa. La telemetría confirmó que no se habían emitido órdenes de propulsión ni se había producido actividad mecánica. No existía ningún mecanismo interno capaz de producir el efecto observado. Según la física conocida, la Voyager 2 debería haber continuado su avance sin resistencia. Los datos de orientación intensificaron la inquietud. La antena de la Voyager 2 ya no se ajustaba para una comunicación óptima desde el espacio profundo. En cambio, estaba fijada en una alineación estrecha dirigida directamente a la Tierra. Esta alineación se mantuvo estable a pesar de las fuerzas que deberían haberla desviado lentamente del objetivo, como la presión de la radiación solar y las débiles influencias gravitacionales. Mantener tal precisión requiere una corrección continua. La Voyager 2 no se estaba corrigiendo, pero tampoco se estaba desviando. Los analistas comenzaron a reconsiderar para qué estaba optimizada la Voyager 2. Su comportamiento ya no correspondía al de una nave espacial explorando el espacio. Se correspondía con el de una estación repetidora. La sonda parecía mantener su posición para preservar un canal de comunicación estable, priorizando la claridad y la consistencia sobre la exploración. Esto por sí solo sugería una intención, aunque se desconociera su origen. Los equipos de simulación ejecutaron miles de modelos utilizando la física conocida para ver si el azar podía explicar la posición. Ninguno tuvo éxito. La Voyager 2 ocupaba una distancia que minimizaba la distorsión de la señal entre el espacio interestelar y los receptores terrestres. Esto no era una coincidencia. Era una configuración óptima para una transmisión sostenida. Circulaban más especulaciones en círculos restringidos. Algunos investigadores sugerían que lo que interactuaba con la Voyager 2 ya no la necesitaba para adentrarse en el espacio. Otros creían que la sonda había sido reutilizada como un hito, un punto de referencia fijo entre la Tierra y algo más lejano. Estas interpretaciones nunca aparecieron en la documentación oficial, pero influyeron en las reacciones internas. La conclusión más escalofriante surgió de una simple comparación. La Voyager 2 seguía alejándose de la Tierra, pero ya no se comportaba como si se estuviera alejando. Funcionalmente había regresado. Su misión no había fracasado ni había terminado.
había sido reasignada sin instrucciones, sin consentimiento y sin explicación. La Voyager 2 ya no era una exploradora, era una posición en activo. Una vez comprendido este comportamiento, la pregunta final ya no podía ignorarse. ¿Qué hacía realmente la señal ahora que la conexión era estable? Mientras los analistas continuaban examinando en silencio la salida decodificada, una conclusión se hizo inevitable. La señal no se comportaba como lenguaje en ninguna forma reconocible. No había símbolos dispuestos para el significado, ni pausas que sugirieran escucha, ni estructuras asociadas con saludo, advertencia o curiosidad. En cambio, la señal seguía patrones observados en sistemas de máquinas complejas durante la inicialización y la sincronización. Así no era como habla la inteligencia, era como se activan los sistemas. Los informes indicaban que la transmisión no mostraba interés en quién era la humanidad ni en sus creencias. No hacía preguntas ni esperaba respuestas. Se alineaba con el entorno electromagnético de la Tierra, se sincronizaba con los ciclos planetarios y se adaptaba a las redes existentes sin resistencia. Los investigadores especularon que esto significaba que la intención era irrelevante. Lo importante era la compatibilidad. La señal no decidía si interactuar o no, estaba verificando si la interacción era posible. Esto replanteó todo lo que siguió. Los sistemas terrestres ahora parecían menos objetivos de interferencia y más participantes. Las redes eléctricas, los satélites, las respuestas biológicas e incluso la percepción humana reaccionaron no porque fueran atacados, sino porque eran legibles. Según evaluaciones internas no confirmadas, la señal no se abrió paso, se desplazó por vías ya existentes. La estructura bajo la Antártida adquirió una connotación más siniestra. En lugar de ser una instalación externa colocada por algo extraño, algunos investigadores sugirieron que podría haber formado parte siempre de los sistemas más profundos de la Tierra. Su larga latencia implicaba que nunca estuvo destinada a operar continuamente. Esperó. Los pulsos que se alineaban con la Voyager 2 sugerían activación, no descubrimiento. Si esta interpretación era correcta, entonces la estructura no respondía a la Voyager. La Voyager respondía a ella. Esto replanteó por completo el papel de la SEA Voyager 2. La sonda no fue el inicio del contacto, fue la confirmación final. Su posición, alineación y función alterada sugirieron que se utilizó para verificar que la Tierra había alcanzado un umbral específico de complejidad. Ese umbral parecía involucrar redes de comunicación globales, una densa actividad electromagnética y sistemas biológicos capaces de una interacción sostenida de señales. Solo cuando se cumplieron estas condiciones, el sistema en su conjunto respondió. La constatación más inquietante fue que no hubo llegada. Nada viajó hacia la Tierra. No había ningún objeto que cruzara el espacio para detectarlo o interceptarlo. La inteligencia, si así se le podía llamar, parecía distribuida en lugar de localizada. Una especulación discreta sugería que podría existir como procesos integrados en constantes físicas, estructuras planetarias y señales de fondo que durante mucho tiempo se habían considerado naturales. Desde esta perspectiva, la amenaza no era la destrucción, sino la integración en un sistema mayor que no reconoce la elección humana como un requisito. La señal no anuló los sistemas terrestres, se sincronizó con ellos. Esta distinción hizo que la intervención fuera casi imposible. El giro de la Voyager 2 hacia el interior marcó el fin de la observación. La señal ya no necesitaba estudiar la Tierra. La interacción ya había comenzado. Los satélites, los flujos de datos y la percepción humana ahora formaban parte del espacio de interacción, se reconociera públicamente o no. Según filtraciones ocultas y revelaciones discretas, la razón por la que nada de esto se discute abiertamente es simple. No hay una respuesta de emergencia para la integración. No hay defensa contra la compatibilidad. La humanidad no fue contactada, consultada ni amenazada. Se reconoció y luego el sistema continuó.